Bienvenidos a una nueva cita con Emeritus, bienvenidos emeritanos. Hoy estamos en un lugar muy especial, estamos en un domicilio, en una casa particular. Que la vida es puro teatro o que la vida es sueño y los sueños sueños son, eso lo sabe a estas alturas todo el mundo o casi todo el mundo. También que el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana, como dijo el gran Federico García Lorca. Estas tres afirmaciones concurren en muchos autores y en algunas obras. Bien es verdad que más en unos autores que en otros y más en unas obras que en otras. Pero en los textos de quien nos acompaña en esta jornada concurren siempre. Porque quien protagoniza nuestro Emeritus de hoy es una persona, es un hombre que ha logrado convertir la vida cotidiana en escena, la calle en dramaturgia y a los personajes anónimos en personajes vivos, en personajes de nuestro tiempo, en personajes en los que nos vemos representados todos y cada uno de nosotros. Escritor de teatro, ensayista, productor, director, maestro, aunque la palabra a él no le suena bien ahora ya, pero lo ha sido, y modelo, no modelo de pasarela, es verdad, pero sí modelo para muchos grandes autores teatrales de nuestro tiempo y sobre todo muchos jóvenes que quieren despuntar en el mundo de la dramaturgia y de la escritura de teatro. Hoy vamos a charlar un ratito con José Luis Alonso de Santos. Yo creo que no necesita mayor presentación porque él es uno de los grandes autores teatrales, ha sido director, ha sido productor, ha sido actor también. Y yo creo que es una persona que de alguna manera siempre ha estado en la vida de todos nosotros y de quienes hemos tenido la suerte de contemplar algunas de sus obras, bien en el teatro, bien en el cine o incluso en cualquier formato en el que José Luis haya estado presente, que han sido muchos. Así que vamos a hacer eso, charlar sobre la obra y la vida de José Luis. José Luis, muy bienvenido a Emeritus y muchas gracias por recibirnos y además recibirnos en tu casa. Gracias, encantado. Muchas gracias. Bueno, si te parece, vamos a hablar un poco de toda tu vida, vamos a recorrer tu vida, vamos a recorrer tu obra un poco y habría que empezar por el principio. ¿Qué niño fue José Luis Alonso de Santos en aquel Valladolid de posguerra? ¿Qué niño fue José Luis Alonso de Santos? Sí, yo ¿me permites? Sí, por supuesto. Oigo tu pregunta y la transformo un poco. Y digo, ¿qué recuerdas tú? Porque yo que sé qué niño fui. No, me gustaría ver una película que me pusieran en que yo estoy de niño y ver aquello, porque realmente los recuerdos y las realidades no coinciden mucho, ¿no? Los tamaños de las habitaciones, cuando las recordamos o cuando las vivimos de niños o de mayores, ya son diferentes. Yo recuerdo de niño como el resto de mi vida, pues uno más. Entonces, ¿qué vivía? Pues lo que vivía la mayoría de mi entorno, de los niños de mi entorno. ¿Cómo era la posguerra? Pues era un niño de posguerra. ¿Cuál era el principal problema de un niño de posguerra? Pues comer. Entonces, pues eso era mi principal problema, comer, ¿no? Luego, además, tuve pues la suerte un poco de que en el colegio destaqué o tal, y fui de los que pasé a estudiar en el instituto y eso, y siendo de un barrio humilde, Santa Clara y toda esa zona de Valladolid, yo vivía enfrente de la cárcel, toda esa zona, pues bueno, era una zona como confusa, y pasabas a estudiar si eras de los más considerados listos de los colegios, si no, no pasabas a estudiar. Y bueno, fui de los afortunados que pasé y estudié en el instituto y tal. Pues yo creo que mi vida, pues normal, descubriendo las cosas que iba descubriendo, una evolución de un tiempo, de tal. Yo no recuerdo así nada digno, aparte de eso, del hambre o de... Políticamente no me acuerdo de nada. Pues si fabulo, bueno, yo qué sé, estaba por allí, Franco o no Franco, a mí me daba igual, te puedes imaginar. Y
Digamos que mi vida ha sido normal en las diferentes etapas, ahora volvemos, hasta que ya entró en mí un poco la responsabilidad de ser conocido, de ser artista, tal, que todavía entré en otra etapa. Pero cuando era en el colegio, pues lo normal, que estudiaba allí en un colegio, en el San Pedro Regalado, sí, era así. Y luego el instituto, pues iba al Zorrilla, y era normal, no destacaba nada más que en una cosa. En lo demás yo creo que suspendía casi todo, no era una cabeza muy lúcida, pero siempre destaqué, porque eso, yo me he dejado llevar por lo que me era más fácil, siempre, y destaqué siempre en literatura. Y en las demás asignaturas suspendía y ahí sacaba un 10, porque los demás no se leían ni siquiera lo del romancero y yo me lo aprendía de memoria, entonces eso tenía, bueno, porque me gustaba. Y ahí recuerdo únicamente un niño que destaca en algo, en contar historias, en ser simpático y en saberse las cosas de literatura. Y antes en el barrio, pues porque mi casa tenía un portal, luego una escalera y otra puerta, y como abajo tenía un espacio y unas escaleras, pues yo de pequeño ahí con mis amigos jugaba a hacer teatro, las cosas del tebeo y tal. Empecé a hacer teatro pues con 7, 8 años, haciendo escenas allí de las que leíamos en el tebeo. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero las hacía. Y no sé por qué, los demás se sentaban allí y las veían. Y seguramente ya empezó a pasar, no recuerdo exactamente cuándo, pero seguramente empezó a pasar una cosa peligrosa, y es que empezaron a aplaudirme. Claro, eso ya fue Ahí la armamos. O sea, tenía unas escaleras, tenía abajo un espacio, hacía escenas y me aplaudían. ¡Puf! Horrible. La perdición. Ya recuerdo, la siguiente obra que yo hice fue, del tebeo pasé a la Pasión de Jesús y cosas de esas. Un salto cualitativo, ¿eh? Un pequeño salto, sí. Bueno, ¿hubo alguien que te incitara a dedicarte al mundo de las tablas? ¿Algún profesor? ¿Alguien en la familia? Nadie. Nadie. Era... No tengo precursores, no tengo... Los libros que en mi casa apenas había libros, soy de un barrio humilde, en mi casa no había estudiado nadie, no soy de la familia de Mozart, que todos hacen música, no. Yo solo empecé a enganchar con la literatura porque me gustaba. Es que hay unas cuantas palabras que sí que las comparto desde pequeñito a hoy. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Siempre esto me gusta, esto no me gusta. Y siempre mucha gente, he tenido la sensación a mi lado de que no sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, y cada vez más confuso entonces todo. Yo siempre sé, para ser amigo mío, para el cine, o para, yo qué sé, o para la comida, sé lo que me gusta y lo que no me gusta. No lo que es bueno, no lo que es moral, no lo que es justo, sino lo que me gusta. Entonces lo veo muy claro. Y desde pequeño veía claro que me gustaba los cuentos, contar historias, todo eso. Tenía facilidad para... Otros tenían facilidad para el deporte, o para correr mucho, o para, yo qué sé, o para ser más guapos. Pues yo contaba historias desde pequeño, sí, hablaba, lo que he hablado toda mi vida. Soy un parlanchín, ¿no? Y desde pequeño pues hablaba, y era bueno para hablar y bueno para la literatura. No me digan más. Bueno, y de ahí llegas, hablabas antes del Instituto Zorrilla, y de alguna manera llega la universidad, llega el momento de la universidad y decides moverte a Madrid, ir a Madrid, venir a Madrid, donde estamos ahora, a la Complutense, y allí confluyen filosofía, letras, escena, en aquellos años 60. ¿Cómo recuerdas aquel...? Yo creo que ahí influyó mucho, aún más que antes, el tema ese de las circunstancias. Yo creo mucho, tengo unas cuantas creencias, y una de ellas es que eso de Ortega, yo soy de mis circunstancias, que Ortega coge, a mí me gusta más originariamente la fórmula de Gracián, porque esto viene de Gracián, que dice Gracián, no basta la sustancia, requiérese también la circunstancia, ¿no? Pues a mí la circunstancia siempre me ha influido mucho, me dejo influir.
Entonces, pues, si hubiera estado en el Polo Norte, pues hubiera tenido un trineo, claro, y unos perros, pero aquí no he tenido. He tenido por lo que tenía el entorno y me gustaba a mí. Entonces, cuando llego a Madrid, que es la época de efervescencia, de mucha vida, de muchas cosas, pues yo pues parto, pues me integro en ese lío. Y voy a muchas facultades a la vez y me apunto en muchos sitios y estoy en la movida y estoy no sé qué. ¿Por qué? Porque estaban mis amigos, porque era mi circunstancia. Dice, ¿por qué te metiste en ese tipo de teatro que empecé a escribir y tal, el antifranquismo, la nueva democracia y tal? Pues porque estaba en eso. O sea, yo me acoplo mucho a lo que... Soy un espía de lo que veo y busco... No soy no he sido nunca ni un adelantado de esos profetas que dicen lo que va a venir en el futuro, ni un retrasado que canto lo que pasó. Trato de relacionarme con mi tiempo, porque me es más fácil. En aquella época llegué a la universidad y era un vivero de sitios y tal, ¿y qué se me ocurrió? Pues apuntarme a todas las facultades que pude. En aquella época, apuntarse a muchas facultades era algo que no tiene nada que ver con ahora, que no dejan. Era considerado como un estímulo por los profesores. Y los mismos profesores y los mismos tal me animaban a que lo hiciera y me valoraban y que estuviera matriculado en 5 facultades a la vez. Y entonces me ayudaban incluso a aprobar. Entonces, bueno, pues fui una persona pasé de no saber nada a seguir sin saber nada, pero tener un conocimiento muy amplio de las cosas. Porque estudiaba al mismo tiempo filosofía, psicología, historia del arte, literatura. Empecé también a ver las relaciones, porque es muy difícil estudiar literatura si no estudias psicología, estudiar teatro si no sabes de imagen, de sonido, de luz. Pues es que estudiar teatro se aprende viendo Rubens también, o sea, como una cosa necesita de la otra y tal. Y yo era una persona con ambición un poco de relación de los diferentes fenómenos culturales, y he estudiado hasta bioquímica, yo qué sé, porque una cosa me llevaba a ir a clase de otra y otra cosa, y tenía una ambición de cultura compartida. No la tendría profunda en nada, pero la tenía superficial en todo, y iba avanzando en ese terreno. Eso me ayudaba también un poco a algo de los escritores, eso, a ser espía un poco de muchos campos, a indagar por aquí, a tener una de las palabras mágicas de esta vida, que es curiosidad. Curiosidad. La curiosidad te lleva a una cosa, te lleva a otra, esa te lleva a otra, esa te lleva a escribir algo que has descubierto, esa curiosidad. Me recuerda, el último eméritos que hemos tenido, que ha sido Germán Delibes, hablaba de esto mismo, que él también empezó varias cosas y también eso le permitió un poco situarse, ¿no? y desechar unas y elegir otras. Me llama la atención porque justo hace un mes que hemos grabado ese eméritos y decía lo mismo que tú. Bueno, en tu caso llega al teatro, llega ese grupo Tábano, llega al Teatro Experimental Libre, llega William Layton, que es digamos, un poco como tú ya te formas como actor, ¿no? Porque en principio tu idea era formarte como actor antes que incluso de pensar en escribir o en producir o en Sí, yo dirigir. llegué al teatro, ahí a las clases primeras que llegué, un poco para ser Marlon Brando. Yo había visto a los famosos en el cine y tal, dije, pues yo quiero ser también famoso, con la ingenua esa. Pero luego llegué allí y escuché a unos cuantos, sobre todo a un americano, que yo he tenido en mi vida, yo luego he sido profesor muchos años, y he tenido muchos profesores. Pero aparte de que he tenido muchos profesores, he tenido media docena, digamos, a lo largo de mi vida, media docena de maestros, que por lo que sea, he conectado con ellos y me han ayudado en un momento de mi vida a desarrollar mi mente o tal. Y uno de ellos fue este americano, Layton, que yo fui allí a aprender a interpretar, y desde el primer día que me senté en una clase a ver de qué era eso y le escuché, comprendí que ese señor me iba a enseñar a vivir. Y me enseñó. Me enseñó 2 o 3 cosas que luego toda la vida me han sido claves. Y que cuando yo he tratado de comunicársela a luego ya alumnos o tal, pues no me ha sido, no creo que es fácil de comunicar. Y él me lo comunicó a mí muy bien. Yo iba con una visión general de todo, como la gente que te habla contigo,
la gente que vive, lo que ponen por la tele, todo es muy general, la cultura es muy general, todo es muy general. Y cuando yo empezaba a hacer ejercicios con él y tal, él siempre me decía, José Luis, no, eso, vamos a lo particular, a lo privado, a lo íntimo, vamos a lo fuera a lo general. Y él me enseñó a pasar de lo general a lo particular, y aún no lo he olvidado. Porque yo, al relacionarme con la gente, con los actores, cuando ensayo, tal, veo muy bien lo difícil que es llegar a lo particular si estás en lo general. Por ejemplo, los escritores trabajamos con problemas, claro, de la vida, vale. Y el 100% escriben o poesía, o literatura, o novela, o teatro, escriben de los problemas de la vida. Pero claro, no se trata de hablar de los problemas, porque eso podría hablar todo el mundo. Se trata de hablar de los problemas cuando ya son conflictos particulares. El paso del problema al conflicto particular es el que hace pasar al conocimiento de verdad y no al conocimiento superficial. Y eso me lo enseñó a mí, al menos me sirvió en una línea que luego me ha servido toda la vida, aquel profesor americano que tuve. William Layton. Además de eso, cuando empiezas ya en el mundo del teatro, ¿vale? También os embarcáis en una aventura que es la aventura de la producción, y en ese caso con el grupo Pentación, ¿no? Junto a Gerardo Maya, a Rafael Álvarez, a Marga Piñero, que ha sido tu compañera de vida toda la vida, Rafael Álvarez el Brujo, no cualquiera, o Jesús Cimarro, que sigue estando en ello, ¿no? ¿Tú crees que hacía falta en ese momento una productora teatral de ese tipo? El tema hacer falta, siempre uno ve el mundo primero que no le hace falta ni al mundo, ¿no? Pero hace falta un poco, uno descubre en su trayectoria en qué momento necesita ampliar o necesita cambiar el campo de juego, y entonces ahí, si el mundo no te lo ofrece, pues créalo tú, o intenta al menos crearlo, ¿no? Y eso, pues yo he hecho mucho eso, he creado teatro libre, y luego creé Pentación, y he creado compañías, y he creado cosas sin ser realmente un productor o una persona que sepa llevar un negocio, tal, sino que embarcándome en no depender siempre de los demás, porque el problema es que si tú echas la culpa de lo que no te va bien a los demás o al mundo, a los demás y al mundo les da igual. Ya, pues, no hay un departamento de reclamaciones, es que no lo hay. Entonces la gente que está toda la vida quejándose, porque se queje, pero la verdad es que no le va a valer para nada. Aparte de que otra vez volvemos a Gracián, sí. La queja solo trae descrédito, hay que tener cuidado con ella, ¿no? Sino que cuando las circunstancias no se dan, pues hay que crear las circunstancias. Pues eso yo las he creado. Y luego cuando ya estaban creadas y yo había hecho en esa etapa lo que creía que quería hacer, pues me he ido y he pasado a otra, o sea que tampoco he creado una productora o una cosa y me he quedado ahí para toda la vida, porque ese no era mi objetivo. Mi objetivo era, en esa etapa, poder hacer lo que me pedía el cuerpo y el talento de hacer en esa etapa. Una etapa más. Antes hablabas de que hay que pasar de lo general a lo particular, el problema cuando se convierte en conflicto personal, ¿no? Pero tú siempre has afrontado, o casi siempre has afrontado esos conflictos desde la perspectiva del humor, sobre todo como autor, el humor es muy importante, ¿no? Y tú dices, alguna vez creo que has insistido en que el humor es una decisión estética, o sea, no es un regalo, es una decisión estética y consciente que tú tomas, ¿no? Entonces, ¿cómo eliges el tono de una obra? Es decir, ¿cómo eliges el tono de un drama o el tono de una comedia? Vamos a ver. El problema gordo en arte, y la literatura es un arte, es que no es una cuestión de intuición, ni de me sale del alma, ni de nada, sino es un problema de tener los materiales adecuados. Vale.
para hacer un gran puente, cuando pasamos por un puente de esos impresionantes, gigantescos y tal, te aseguro que los que han hecho ese puente sabían mucho de materiales antes de hacer el puente. Porque si tú, uno que no sabe hacer puente, le llevas a hacer ese puente, es que yo tengo mucha creatividad, ¿de qué estás hablando? Es que yo tengo mucho en el fondo del alma. Lo importante es saber de tornillos, qué tornillo va aquí, y qué persona es la que tiene que apretar ese tornillo en ese puente. Porque en ese puente van a trabajar muchas personas, unos haciendo una cosa, otra, y hay uno que tiene una idea de la totalidad. Es decir, el problema es que para hacer algo, lo primero hay que dominar los materiales de que está compuesto ese algo. Primera cosa. No se puede ir directamente al puente, o directamente a pintar el cuadro, o directamente a tocar la sinfonía en un piano. Tienes antes que dominar tienes que dominar los materiales. Vale. Primero tienes que hacer un estudio de los materiales, poco a poco, hasta que ya conoces los materiales. Y una vez que tienes los materiales, meterte a construir con esos materiales lo que tú estás elaborando en tu mente. Como tu mente vaya adelante de tu conocimiento de los materiales, estás perdido. Por ejemplo, la poesía. Claro que la poesía es mucha intuición, y tú sabes mucho de poesía. Claro que es mucho sentimiento. Claro, y es mucho conocimiento. Si queremos escribir de la voz a ti de vida, es que tiene una historia, es que no viene ahí cuando la escribe Pedro Salinas, es que la escribe porque ya la ha escrito Garcilaso, yo qué sé. ¿Y de dónde viene esa frase y qué significa? Cuando vemos que Antonio Carvajal escribe unos versos que dicen: la dulce boca que a gustar convida. Ojo, ¿cómo es eso? La dulce boca que a gustar convida. Y Antonio Carvajal escribe unos versos muy largos, y luego después sobre eso, es que viene de Góngora. Luego es que resulta que hay que leer a Góngora, y hay que leer a Garcilaso, y hay que leerles, y hay que quedarte con el eco de las cuestiones, porque son materiales. Y dice, yo tengo una gran sensibilidad poética, pero si no es que tienes que tener materiales poéticos dentro, porque si no, no van a salir. Y si no van a salir solo los materiales tópicos elementales, generales, porque poesía en general, poesía en particular, hay muy poca. Cuando dice Jaime Biel de Bielma que la vida va en serio, decir que la vida va en serio. O cuando dice Lope de Vega, estoy trabajando ahora con Lope de Vega, dice, a mis soledades voy, de mis soledades vengo. Agárrate, el tío del amor, de estar siempre rodeado, del éxito, de todas las mujeres, está hablando de que a mis soledades voy y de mis soledades vengo. Conviene saber eso para cuando uno escribe, conviene haber leído a Lope, a Gil, al otro, no haberlos leído, habértelos incorporado como materiales. Entonces, primero incorpora los materiales, lo que se estudia en las escuelas, lo que se tenía que estudiar en las escuelas, que no se estudia generalmente, no es a ser actor, director, escritor y a tener poéticas y tal, sino a conocer los materiales con que luego puedes elegir eso. Lo primero, conocimiento de los materiales. Los pintores, imagínate, aprender a pintar. Dice, no, yo voy directamente a pintar el cubismo de no sé, ¿de qué estás hablando? Lo primero, aprende a pintar. Con un larguísimo aprendizaje de pintura, después irás encontrando los caminos. Y luego irás relacionando eso con tu intelecto, con tu inteligencia y tu intuición. Y luego irás relacionando todo eso con el mundo que te rodea, porque si no, ¿para quién pintas? Para tu mundo. Si no pintas eso de las butacas mías para tu espectador, no pintas para nadie, ¿no? Bueno, todo eso es un largo proceso. Y el artista tiene que ir incorporando poco a poco una cosa y luego la otra cosa, y un largo camino. Más que se hace camino al andar, se hace camino al aprender. Fíjate que te iba a preguntar qué significa, lo tenía aquí apuntado, qué significa dominar los materiales para un dramaturgo. O sea, que ya lo has contestado. O sea,
intuía que por ahí ibas a ir y vamos, tienes absoluta razón. Hay que dominar lo que sirve. Dominar pues eso. Igual que dominar los materiales para un médico de urgencias. Igual. El médico de urgencias, si no domina los materiales, se le muere a los pacientes. Es muy fácil, lo ves. Es así. A uno se ha muerto, a otro se ha muerto, le quitan de urgencias. Y otros, aunque sean casos muy difíciles, le sacan. ¿Y sabe lo que dirían los demás? Joder, es un muy buen médico de urgencias. Domina lo que está haciendo. Domina aquello. No es que sea buena gente. A lo mejor ni es buena gente. No es que trabaje mucho. Y dice, no, muy buena gente y trabaja mucho y tiene muy buena intención y no fuma. No sé. Eso no tiene nada que ver. El tema es que él, al ver entrar esa persona destrozada del accidente o tal, sabe eso, materiales, lo que he aprendido, lo que yo sé, lo que uso, lo que me vale, pum, pum, y saca a ese tío vivo de allí. Ese domina los materiales, el que sale muerto tal. Bueno, en arte no vale todo. Hay que ver si eso sale luego vivo o muerto. La gente no lo ve, está perdido. Porque, ojo, el trigo y la paja tienen el mismo color y son parecidos, solo que el trigo se come y la paja para los caballos. Entonces mucha gente edita, hace teatro, hace películas y da a los demás la paja. Y la paja no hay que darla más el trigo. Es decir, le da a los demás su formación, lo que yo... Eso que dicen, no, equivocarse no importa. ¿Cómo que no importa? Sí, equivocarse no importa, es una broma. Da igual porque esta obra que hacemos, esta película, este libro que escribo, esto que pinto, no, la intención, aunque luego me equivoque, perdóname, eso es paja. Y si es paja, es comida solo para los caballos. Para animales. Y a partir de ahí, una vez que uno domina los materiales y tiene esa formación y tiene ese bagaje y ha incorporado esas cosas a su propio hacer, ¿no? En tu caso yo creo que hay un gran peso en tus obras, de la observación diaria, ¿no? Yo creo que eres el dominio de materiales de un artista es la observación, o sea, de dónde sacas, te quiero decir. También los médicos de urgencia observan a los seres cuando se atragantan o cuando se caen, observan, miran, somos espías, somos curiosos. Yo no soy... Mira, te pondré un ejemplo de lo que es el conocimiento y la curiosidad. Yo paseo mucho por el Retiro de Madrid y el Retiro, lógicamente, está lleno de árboles y de plantas. Y generalmente la gente que va al Retiro sabe muchísimo de árboles y de plantas. No sabes tú lo que saben. Hay algunos que te explican cosas de los árboles impresionantes. Yo no sé nada. O sea, de materiales de botánica y tal, nada. Ahora, hay esculturas y estatuas. Yo me lo sé todo. Cuando digo todo, es todo. Tú me llevas a una de las 100 estatuas del Retiro y yo te explico con qué materiales está hecho, quién lo ha hecho, de dónde ha copiado, qué elementos... Es decir, yo sé de eso. Yo no sé de lo otro, pero hay algunas cosas que sé. Y esas que sé, he sido muy curioso. Y he visto, yo qué sé, ahí está Hércules y el león de Namibia. Está ahí, pues, en un jardín, sin más y tal. Pero ojo, ¿de cuándo es eso? ¿A qué responde Hércules? Es que es de la historia de los trabajos de Hércules, el segundo trabajo, cuando le parte la boca al león porque la flecha no le entra. Me sé míticamente la historia, pero luego me sé que esa es la escultura que hay en el Retiro, que es del medievo, como un árbol que hay en el fondo del árbol más caduco, bajo el cual se sentó Calderón de la Barca, y eso yo me lo sé, todo eso me lo sé. O sea, hay cosas que sabemos porque nuestra curiosidad nos ha hecho acercar a ellas, buscarlas y tal. Pero hay tantas cosas en el mundo que otras millones de cosas no sabemos nada. Saber lo que sabemos y lo que no sabemos también es importante, para no hacerlo del burro flautista, estar tocando a ver si algo suena, por casualidad, cosa que es bastante difícil, la verdad. Y luego están los personajes. En tus obras a mí me interesan mucho los personajes porque casi siempre son perdedores. Es decir, casi siempre eliges a un perdedor como personaje principal, ¿no? Es fácil, porque a largo plazo todos somos perdedores. Eso está muy bien, leer a Shakespeare y leer los monólogos de Ricardo II, pues eso de los reyes de Shakespeare. Pues, los reyes de Shakespeare se han muerto.
o les han envenenado, les han matado, pues es que es el destino de un rey, o sea que, pero también es el destino del lacayo. A largo plazo la vida siempre es una tragedia, el funcionamiento del que le va muy bien. Es curioso lo de la política, por ejemplo, hay gente que cree que va a engañarnos para siempre, no entiende lo que quiere decir la palabra siempre, entonces se verá ese perder. ¿Y qué es perder? Pues perder es enfrentarse un poco a las reglas del juego, a las limitaciones, a las reglas de la vida. Si es que la vida, ya vivir al nacer, firmas un pagaré para morir. ¿Qué quieres que te cuente? Todo tiene un pagaré de lo contrario. Todo tiene Lope de Vega, que ahora lo estoy haciendo, y todos los que han cantado al amor, todos los poetas que cantan al amor, cantan la degradación del amor, o el disgusto del amor, o el derrote del amor, o el desgaste del amor. Es que es inevitable, o sea, lo de se le cae el pétalo a la rosa, pues si es que se le cae el pétalo a la rosa. O sea, es bonito cantarle al pétalo que se cae de la rosa, pues eso lo hacen igual los poetas, los dramaturgos, trabajamos mucho con el ser que se miente a sí mismo, avanza, crece, engaña a todos y al final se derrumba y tal. Y ese juego es dramático, como la palabra indica, es un juego dramático. Porque el teatro tampoco está... El teatro es los seres en conflicto que buscan cosas para su felicidad y que al final no las tienen. ¿Y qué pasa? Pues si lo arreglan de una manera es una comedia, y si no lo arreglan es un drama, y si se pone muy terrible es una tragedia. Pero en el fondo es porque si dice no, es uno que quiere a su novia y la novia le quiere a él, pues no puede seguir escribiendo. Y se acabó. Si quiere un trabajo y se lo dan, pues o sea, es que el drama viene del no, de que alguien quiere algo y no lo puede tener. De la frustración. Entonces cuando los alumnos dicen, quiero hacer teatro, ¿qué escribo? Pues escribe algo de que alguien quiere y alguien no se lo da, y empieza la obra. Porque yo cuando estoy por jurado, por edad y tal, leyendo obras que alguien quiere y el otro se lo da, pues ya la dejo. ¿Para qué voy a leerlo? Si es que no hay tensión dramática. No, vamos a ver, no respeta la regla número 1. La regla número 1 es que lo dramático, como su nombre indica, es dramático, aunque sea cómico. Y es dramático porque no te lo dan. Si te lo dan, se acabó la obra. Claro. Entonces dice, pues yo he hecho una obra que sí se lo dan. Bueno, mira, pero no, es como un puente que no va para un lado, que va para arriba. Bueno, una obra de teatro es alguien que quiere algo, que lo necesita, sea lo que sea, y que no lo tiene, y que no se lo dan de ninguna manera, y que lucha por ello. Ya está. Ahora a ver cómo lo escribes. Ah, pues yo he inventado otra forma de hacerlo. Hazlo. A ver cómo te sale. A ver cómo te sale. Eso. Bueno, y son perdedores y también son marginales, porque ahí está Bajarse al Moro, La estanquera de Vallecas, Salvaje, la Semana Cultural quizás menos marginales, pero también hay personajes marginales. Porque la vida es muy difícil. El pacto con el espectador es... Hay que hacer el pacto con los espectadores. Los espectadores son mis amigos. Vale. Y yo no solo no los tengo miedo, sino que han pagado por verme. O sea, que son mis amigos que pagan por escuchar. Vale. ¿Y de qué vienen a hablar? Vamos a ver. Vienen aquí, después de trabajar o tener enfermedades o tal, lo primero, a pasar un rato bueno. Vale. ¿Cómo quieren pasar un rato bueno? ¿Comiendo una paella? No, para eso se van al restaurante. ¿O cantando? No, porque aquí no se canta. ¿Cómo han venido? Han venido a sacar un rato bueno hablando de qué? De los problemas de la vida, que ellos también tienen. ¿Y se puede pasar un rato bueno hablando de los problemas de la vida? Sí, si hablas poéticamente, si eres un artista. Si no eres un artista, pues amargar la vida al público. Porque para hablar dice, venir aquí, la vida es muy mala y vosotros sois unos desgraciados, y tal, pues para eso no me traigas. Hay que ver cómo se convierte eso
Fíjate que la última obra que yo he hecho en Numancia, dice, ¿qué pasa en Numancia? Nada, se mueren todos. Dice, pues para eso lo voy. Hombre, no ya, pero es como lo cuento yo. Yo lo cuento de una manera que ves cómo sufren, sí, cómo se juntan, sí, lo que les pasa, sí, la estética de la vida y la muerte. Los romanos, aunque son los que ganan, son unos colgados, tal. Sin embargo, lo que merece la pena la vida y lo que perdura después es el sentido de lo heroico y de lo bueno. O sea, voy a hablar de eso. De los problemas más trágicos que eso, que se vuelve todo. Voy a hablar de eso, sí, porque ahora estoy hablando de las dificultades del amor, que es como más aparentemente más suave que hablar de la muerte, ¿no? Pero estoy hablando lo que la gente paga y la gente te valora es que hablas de eso de manera que da placer. De manera que da placer. Porque todo aquello que no produzca placer, sea una persona, una comida, una ropa, un sitio de vacaciones, un concierto, una poesía, un no sé qué, la gente, aunque te diga que sí, muy bien, no vuelve. Y tú lo que quieres es que vuelva. Yo empecé a hacer teatro a los 20 y tantos años en la facultad, porque me pusieron al frente de todo el teatro de la Complutense y todo eso, empecé. Y hasta los 80 y tantos nunca he podido parar, o sea, nunca. En una profesión que no tiene trabajo, yo he tenido trabajo siempre de más. ¿Por qué? Porque he jugado con las reglas esas, las reglas de la comunicación. Y dice, no, pero ahí me gustaría que hubiera otras. Bueno, pues pero no digo son nada, las que son. Pero yo he buscado siempre las que me parecían más razonables. Las que conectan con el espectador. Porque la dificultad es conectar, interesar y conectar. Yo le digo a los actores en cada ensayo, mañana ensayo, hoy no, cada escena. En principio a los espectadores cuando empiezan a ver esto no les interesa nada. Lo que quiere es que terminéis, tiene el coche mal aparcado, tiene problemas, le duelen las muelas. La gente va al teatro, va a cualquier sitio, está esperando a ver. ¿Cuánto acaba esto? Pues, o sea, en principio, ¿qué le interesa a la gente? Nada. Tienes que captar el interés. Tienes que conseguir tú que le interese. Tienes tú, de alguna manera, que conseguir que le interese. Porque si no le interesa, no le interesa. Ya puede decir, no, pero lo mío es muy bueno. Bueno, es muy santo. Bueno, es para ir al cielo. Bueno, es por lo que tú quieras. Pero si no me interesa. Es muy diferente a la educación, por eso hay que distinguir mucho, por Dios, y la gente lo junta, el arte a la educación. La educación sí tiene los caminos morales, los que deben ser, hay que educar bien, hay que hacer la cosa bien. El arte hay que conquistar, gustar, interesar, si no, dice, no debía ser así. No sé lo que quiere decir eso, porque siempre ha sido así. ¿Sabes lo que digo? O sea, la historia del arte es la historia de gustar. Eso que se cuenta, la moraleja de su cuento, de que cuando iban a cazar mamú en la edad de piedra, pues había que ir a cazar un animal, ¿no? ¡Pum! Claro. Pero claro, ir a cazar un mamú no era fácil, y de los que iban volvían muy pocos, ¿no? Era muy duro. Y había algunos que se escaqueaban, que no querían. ¿Y qué hacían? O se quedaban pintando, para luego decir, mirad lo que he pintado y tal. O no iban y a la vuelta decían, no, pero he preparado una historia, ¿no? Bueno, los que llegaban con mamú le daban un trocito de comida a esos, se hacía fuego, la comían y luego decían, a ver tu historia. Cuenta. ¡Ay, cómo no les gustara la historia! Allí mismo los mataban. Claro, sí. Eso de no disparen al pianista, que hace lo mejor que puede. Sí, pero si no lo hace bien, disparan al pianista. Y me parece razonable. Si uno no ha ido a cazar mamú, uno no ha ido a la vida, a la lucha, a las carreteras, a las fábricas, a la lucha por la vida, y se ha quedado para ser artista, y luego aburre al público, el público le mata. Entonces, es que el público va allí después de cazar un mamú y necesita que tú le des algo que a él le haga feliz. Pero si es como muy sencillo. Es como muy sencillo de entender, ¿no? Pues ¿cómo va a ir el público allí a algo que no entienda nada y que le moleste y que pues no va? Entonces deja de ir y entonces tienes que dedicarte a otra cosa. Entonces es terrible.
Eso que parece sencillo es difícil, porque la gente que se dedica al arte, a la escritura, por ejemplo, he observado con sorpresa en una cosa que se llama la retroalimentación. Porque la familia te dice está muy bien, los amigos te dicen está muy bien, y 4 que hay a tu alrededor te dicen está muy bien, y tu orgullo te dice está muy bien, el siguiente libro escribe lo mismo, y el siguiente lo mismo, y el siguiente, y hace siempre lo mismo. Y no piensa seriamente, perdón, estoy influyendo, estoy llegando al mundo, que es muy difícil. Llegar al mundo es muy difícil. Es muy complicado. Bueno, pero esa es la gran tarea del artista. La gran tarea del artista es el éxito y llegar al mundo, bajo mi punto de vista. Y antes decías, van para verte y para ser felices, pero el teatro... Bueno, aunque no digan ellos que van para ser felices, si no les gusta no vuelven. La palabra es gustar más que ser feliz. Bueno, eso es gustar, pero el teatro debe incomodar. Ojo con la palabra gustar. Yo creo que la palabra gustar la entiende todo el mundo, pero es importantísima. Bueno, hay un libro de Kant, La crítica del juicio, que habla de la teoría del gusto. Porque gustar o no gustar, detrás de eso hay cosas muy complejas de la personalidad. Y van no a ser felices, ya te digo, va a que les guste. Y además la gran pregunta elemental que hace la gente sencilla y la gente complicada cuando ve una película o tal, ¿y te ha gustado? Es tremenda. ¿Sí o no? Y por ejemplo, eso, te preguntaba, el teatro, aparte de gustar, tiene que incomodar. Por ejemplo, tiene que incomodar, o a veces pasa con este teatro experimental, que uno sale de la sala y no sabe muy bien qué es lo que ha visto, ¿no? O sea, qué es lo que ha encontrado allí, porque no... Eso es la capa exterior. La capa exterior, la primera aparente comunicación, que es de complicidad con un tipo de espectador, tiene que ver con el tipo de espectador que has atraído a tu espectáculo. Si tú haces teatro para mineros asturianos, haces un teatro que tiene que ver con la causística tal. Si haces un teatro como para universitarios progres de un sitio que lo que quieren es conectar con la modernidad, haces como una cosa aparentemente muy moderna. O sea, las formas procuras que tengan que ver con lo actual. Pero debajo de esas formas hay que luego al final les guste o no, porque si no, todo el mundo encontraría eso que dice la gente, oye, mira que lo he hecho igual, le he tirado piedras, les he escupido, pero no han vuelto. Y otros tiran piedras y escupen, pero sí vuelven. Porque detrás de eso aparente, que es la moda y tal, había debajo una palabra que no la estamos usando, que es la que recoge un poco el resumen de todo eso, que es la palabra talento. La palabra mágica, cruel, pero también es cruel ser guapo y es cruel ser feo, es cruel ser gordo, es cruel ser cojo, es cruel ser enfermo. Hay tantas crueldades en la vida y una crueldad es alguien que le apetece mucho ser artista pero que no tiene el talento suficiente para alcanzar esa dimensión. Puede entender el arte, explicar el arte, ser profesor de arte, hacer miles de cosas, pero no tiene un talento que le permita conectar con esa sensibilidad del espectador. Y es que eso es un elemento, un don. Eso sí que la verdad es un don. No, ese es que no se puede aprender. Me ha gustado antes que has dicho, en el fondo lo que hay que buscar es el éxito, porque ahora ya sabes que ahora hay una cosa de, bueno, el éxito no es muy importante, es como lo importante es participar. Hombre, es lógico que digan que el éxito no es muy importante todos aquellos que no tienen éxito. Es lógico que digan todo el público no es importante los que no tienen público, todo es lógico en la vida. O sea, justificamos las cosas, sí. Pero vamos a ver, bueno, vaya. Luego, la humanidad es muy compleja y muy tal, y eso hay gente para todo, y hay gustos para todo, pues muy bien, luego cada uno que haga lo que quiera. Yo digo mis opiniones en función de lo que yo he visto. Que otros han visto otra cosa, pues yo he visto que no sé, pues me parece muy bien. Una de las cosas que he aprendido es que discutir es una cosa antigua, o sea, al menos antigua. O sea, que hay gustos, es verdad que hay gustos para todo, pero no de la mayoría. Yo he visto obras de teatro, esas que hay, somos 6 en el patio de butacas,
y he estado pensando todo el tiempo, somos 6 y porque no nos vamos, porque es malísimo. Ha terminado y he visto que los 4 de la izquierda estaban encantados. ¡Ay, qué bonito, verdad! ¿Qué tal está? Y he dicho, bueno, pues a esto les ha gustado, ¿qué quieres que te diga? Pero ya hablo de gusto... De la mayoría. Yo soy de mayor, yo no creo en eso de la minoría siempre. Bueno, es una frase que se puede decir cuando eres poeta conocido. Claro. Y minoritario, claro. Cuando eres conocido como minoritario, pero si eres conocido como minoritario es genial. ¿Tú entiendes? Pero el caso es que eres conocido. ¿Por qué este cajón? Porque si no eres conocido no te leen, no te siguen. Está claro. ¿Y qué te ha enseñado el fracaso? ¿Qué? ¿Qué te ha enseñado el fracaso? Si es que ha habido fracaso, alguna vez. He tenido muchos, sí. Me ha enseñado que a veces no daba siempre con esa comunicación, porque tampoco no tienes un secreto, a veces sí, y a veces no lo he conseguido, pues bueno, he procurado no retroalimentarme, no más de lo mismo para que ahora se van a enterar, no, he procurado cambiar, escucho y cambio. Yo trabajo para el público, no contra el público, eso de que los voy a educar, yo estoy por encima y educo al pueblo y tal. Entonces, yo para mí es que no me siento así, nunca me he sentido así. Cualquier persona que está sentada en la butaca sabe igual que yo, o más, de todo, que le voy a educar, ni falta que hace. Pero también he aprendido que al margen de mi acierto, de mi eficacia, hay algo como del destino. Eso de no basta la sustancia, requiere ser la circunstancia. Y haces algo a veces que aunque la sustancia está teóricamente bien y tú lo has hecho bien, pero la circunstancia ha hecho que esa comida, no que sé, tú haces una comida muy buena, está preparada y tal, pero hay un accidente y se salen todos, y cuando vuelves se ha enfriado, se ha estropeado, pues se ha estropeado. O sea, que es frágil. Estamos en un terreno, en el terreno del arte, que además de todo es frágil. Frágil, se estropea con facilidad, se contamina con facilidad, se deteriora. A veces, ¿cuántos poetas con el paso del tiempo, pues sencillamente se han deteriorado? Y dice, es que ahora son malos. No, no son malos, es que han dejado de interesar. Y si han dejado de interesar, han dejado de interesar. La frase es que dice, no, pero habrá miles que la sociedad no ha sido justa con ellos y tal. Bueno, podemos hablar de eso media hora y cuando termina siguen ahí ignorados, porque no vamos nosotros a recuperar todo lo que... Porque la historia tiene algo de... La vida es el presente. Todo lo demás hablamos del pasado, hablamos del futuro, pero es lo que pasa ahora mismo. Y lo que pasa ahora mismo es que, no sé, pues, con todos los respetos, podría escribir muy bien José María Pemán, pero al margen de la política, de tal, pues va a costar trabajo reivindicar la literatura de José María Pemán, porque la historia, bueno, ojo que hay miles, he puesto ese ejemplo y hay miles, ¿no? Y seguramente no somos justos con la literatura de José María Pemán, porque ni la hemos pasado por encima. No es que hayamos estudiado minuciosamente a ese poeta y decidamos que no. No, es que la historia... ha venido el viento y se lo ha llevado. Bueno, ¿y qué? Es que la vida tiene mucho de azar, de dioses, de destino, de casualidad. Bueno, es así, ¿no? Antes mencionabas, has sido muchas veces jurado de muchos premios, he sido jurado contigo alguna vez y lo conozco bien. ¿Qué es lo que, desde la perspectiva de los años, qué es lo que detectas, qué errores detectas, sobre todo en los jóvenes dramaturgos, la gente que se dedica a escribir? Yo cuando soy jurado de teatro, de novela o tal, pues en poesía no me atrevo, no tengo conocimientos técnicos para eso, pero en lo que soy jurado y tal, generalmente es que no llegan al 5. El problema es que no tienen un conocimiento mínimo. No es que sean más poetas, menos poetas, más artistas, pero a mí, porque soy conocido y porque he sido profesor de escritura muchos años y tal, te puedes imaginar que me han mandado obras toda la vida, desde ministros a directores generales, a escritores de otra cosa, a gente con gran inteligencia. Gente famosa en otras cosas y tal.
Y sorprendentemente sus obras son de una ingenuidad de un niño de párvulos, porque no sabe no conoce el material, está en arena movedizas, no sabe hasta qué punto, no sabe, ni siquiera sabe que no sabe. Entonces la mayoría de los concursos y todo eso, yo te diría que de cada 1000 obras que yo empiezo, lógicamente no me leo las obras enteras, eso que dice, es que no se la ha leído entera porque yo me había pegado. Hombre, lo que me faltaba es, si yo leo 10 hojas malas, yo sé perfectamente que no existe obra en el mundo que tenga 10 hojas malas y luego algo bueno, eso es imposible, porque no tiene, vamos a ver, no tiene el material básico, ¿no? Entonces llevo mucho en esto y nada más tocarlo. En general, confunde la gente. Hay una frase hay dos frases que han hecho mucho daño en ese terreno. Uno es el esfuerzo, lo que me ha costado. Es que me he tirado 5 años escribiéndola, como si te has tirado... Pues has perdido. Y es verdad, la gente a veces hace un gran esfuerzo, y escribe una cosa. ¿Cuántas cosas habrán escrito en la vida con un gran esfuerzo así, ¿no? Y primero el gran esfuerzo, ¿no? Y otra, una cosa terrible, eso de, es que me sale del alma. Es que me sale, es que yo es una cosa que tengo, que siento, y la siento aquí, la palabra espíritu, alma, intuición, toda esa cosa así misteriosa que está dentro de uno y que le hace uno llevar a... Es que, imagínate que tú por intuición, por el alma, por un momento de que te pones artista, por esfuerzo, pintas un cuadro. Pero si tú no eres pintor, ¿cómo va a salir bien? ¿Me lo quieres explicar? Es imposible. Si es que, No. imagínate que tocas la guitarra, sí. Pero si no eres un gran guitarrista, o sea, todo eso es una formación muy compleja de muchos años. Tocar el piano, ¿qué es tocar? De tocar el piano, el primero que va a clase un día, a dar un concierto de piano, ¿qué diferencia hay? Pues, abismal, los años, formación, no sé qué, luego un profesor, luego ir a no sé qué sitio, luego trabajar con un maestro, luego no sé qué, luego no sé qué, luego no sé qué, y luego ya están a nivel. Bueno, pues eso que en música se sabe, en literatura es genial, porque va uno que escribe una cosa que se le ha ocurrido. Ya, dice, entonces, soy Lope de Vega, la sería un milagro que eso que se le ha ocurrido. ¿Sabes lo que digo? Perfectamente. O sea, que no se puede enseñar a escribir teatro. ¿O sí se puede? Como profesor, tú que has sido profesor, docente, maestro, aunque ya no te guste esa palabra. A escribir teatro... ¿Se puede enseñar? Directamente no. ¿Se puede enseñar a escribir? Sí, hay muchos talleres y mucha literatura. Se puede enseñar a qué es la escritura, los fundamentos, todo eso. Hombre, perdóname, uno que ha leído simplemente 100 libros, bien leídos, no es igual que uno que no ha leído ninguno. Y uno que ha leído, normalmente, que se dedica a escribir, ha leído 100.000. Entonces, a partir de ahí, de lectura, de tal, de copiar, como aprende a copiar a los maestros, a aprender todo eso, pues se puede aprender a escribir hasta un punto. Generalmente, tú me has preguntado, en los concursos yo nunca he notado a alguien malo porque no tuviera imaginación o no inventara historias o tal, sino porque no han leído yo, generalmente cuando viene alguien a traerme una obra, y me digo, mira, he escrito esto y tal, y digo, bueno, pues tú has leído y tal, bueno, sí, ¿has leído a Shakespeare? No, y les digo, bueno, pues va, tú léete a Shakespeare y cuando hayas leído 20 o 30 obras de Shakespeare, me lo dices y yo leo la tuya. Y no vuelven. Es un corte, vamos, es una guillotina, ¿no? Yo realmente, si te digo la verdad, si acerca alguien a mí, dice que escribe teatro, que le gusta mucho el teatro y que tiene una obra, le pregunto, ¿y se parece al monólogo final de Ricardo II? Y te digo la verdad, si no han leído el monólogo final de Ricardo II, no ¿para qué voy a leer yo su obra? Tú entiéndeme, porque es que se toman como cuando yo empecé, como algo de... La mayoría de la gente que se dedica a esto, como la mayoría de la gente que se dedica a casi todo al principio, es de colegio, son cosas colegiales. Y yo ya del colegio, pues me pesa, pues soy muy mayor. Yo quiero gente que haya salido ya del colegio, ¿no?
Entonces toda la cosa colegial pertenece a educación, lo que estamos hablando, y la educación es bueno todo, pues hay que educar a la gente y tiene que aprender aunque luego no escriba, aunque luego no pinte, está muy bien, pues aprender. De eso a ser creador, a ser artista, hay un abismo, claro, lógicamente, pero aprender está bien. Una cosa es la educación, aprender, otra cosa es la cultura general, y otra cosa es el arte. El arte son palabras mayores. Me imagino que es parecido a las creencias religiosas. Por un lado está el que no cree en nada, por otro lado el que tiene cultura de eso, por otro lado querer un poquito, y por otro lado está los que ven a Dios. Es que los que ven a Dios están en otra dimensión. El arte es ver a Dios. ¿Tú me entiendes? Es muy bonito eso, me sirve como titular. ¿Tú has visto algunas de tus obras, como Bajarse al Moro, La estanquera de Vallecas, Salvajes, te has visto llevadas al cine? ¿Qué gana un texto o qué pierde cuando se lleva al cine? El texto no se puede llevar, entonces se cambia a imagen y a música, al cambiar y acción. Y luego, pues el lenguaje del cine choca mucho con el del teatro, y siempre los autores nos quejamos, ahora se ha llevado la cena, los generales, siempre nos quejamos mucho del resultado del cine, y yo me quejo. Yo me he reunido después de que esto han ganado mucho, la productora ha ganado dinero, ha sido mucho éxito, les han dado Goyas y les han dado tal. Yo me he reunido aquí en esta casa con ellos para dar mi punto de vista, y les he dicho que a mí no me ha gustado, pero no me ha gustado porque los valores esenciales por los que yo escribí la obra están traicionados y tal. Pero bueno, lo mismo decía Tennessee Williams cuando le hacían sus películas, y las películas las ve la gente y le encanta. Claro. O sea que una cosa es lo que ve la gente y otra cosa es lo que ve el autor. El autor siempre sufre porque lo que él ha escrito no ha llegado. Pero también es verdad que si hubiera llegado a lo mejor no había funcionado. ¿Sabes? Claro, sí. Yo no estoy seguro si se hubiera hecho la cena como yo hubiera querido, si eso hubiera funcionado. Pero ahora ha funcionado, pero a mí no me gusta. Esa es una de las contradicciones del arte y de todo este mundo. Bueno, son lenguajes distintos, realmente, el del teatro y el del cine. Y luego has dirigido obras de grandes del teatro, algunos contemporáneos, como Bertolt Brecht, o también algunas que yo he podido ver, por ejemplo, en Alcalá, en el festival, ¿no?, de Lope de Vega, o la Numancia que mencionabas antes, de Cervantes. ¿Cómo es esa experiencia de enfrentarse al texto de un autor de ese nivel, que es el culmen, sobre todo en el caso de Lope de Vega? Te pondría un ejemplo. A mí me gusta mucho trabajar con los clásicos, con los grandes, porque dejo los apartamentos, que son las obras, que es parecido. Las obras de teatro que vemos, las películas, son como los apartamentos y las casas donde vivimos. Cuando me meto con los clásicos paso a los palacios. me muevo. Yo les decía, no sé si con el alcalde o con Numancia, les ponía mucho el ejemplo. Sí, en el alcalde, porque ensayábamos mucho en Alcalá de Henares. No, en el Escorial. Y decía, bueno, el que pierda un poco la noción de lo que estamos haciendo, por Dios, pasear por el monasterio. Esto es el monasterio del Escorial. Es un monumento, cada habitación, cada ventana. Las cosas no son para lo que parecen. Las ventanas del monasterio del Escorial no dan a ningún lado. Aparentemente son una ventana, realmente es un adorno barroco, porque no lo sabe, pero es una estructura herreriana y todo eso, sí, pero luego es barroca porque es teatral, todo sirve para otra cosa, pero es grandiosa. Siempre, ¿qué tiene el monasterio del Escorial, o tiene la catedral de Valladolid cuando entras, que también es herreriana, o tiene los sitios grandiosos? Los sitios grandiosos que son grandiosos. Bueno, yo haciendo el alcalde de Zalamea, haciendo Numancia, ahora he estado en México, en Colombia, en Argentina, en Buenos Aires, en Italia, ha llenado todo, has tenido mucho éxito por esa cosa de monumentalidad, no pequeñito, no es dos chicos y una silla, esa cosa que de teatro moderno, pobre, una telilla y dos, no, y una conversación así, dos, no, sale, es un palacio, ¿no? Y ahora estoy montando Los Locos de Valencia, una versión que he hecho yo mía actual, procurando mantener esa grandiosidad ahora de Lope, la poesía, la gran poesía de Lope, la gran poesía, el nacimiento del barroco en Lope, toda la creación de la poesía del amor y todo eso,
es un monumento y tienen la sensación de estar trabajando en monumentos, que es muy diferente a cuando estás trabajando con textos actuales, o que sean los míos, que ya te digo, lo más que son un apartamento bastante bien hecho. Pero lo otro no son apartamentos, son palacios. Sí, el caso de Lope además es que se junta que no solo era un gran dramaturgo, sino un gran poeta. Y en el caso de Cervantes, por ejemplo, que no fue poeta, sí quiso ser dramaturgo, pero el don que no quiso darle en el la cielo. época de los poetas, todos los grandes poetas eran Cervantes, claro, también era un gran poeta. Claro, sí, todos eran grandes poetas, si no, no podrían haber escrito. Otra cosa es que ha quedado más ahora cierta poesía que otra, porque es más difícil, no sé. Pero eran todos grandes poetas, decían cosas impresionantes. Bueno, ahora te voy a hacer ya, para terminar, 4 o 5 preguntas más rápidas, ¿no? ¿Qué obra tuya crees que resiste mejor el tiempo? ¿O que ha resistido? Bueno, al margen, inevitablemente, es que ya está en los libros, en todos, lo han estudiado primero los padres, luego los hijos y lo van a estudiar los nietos, en los institutos, no de España, del mundo entero. Por esa cosa también de la contaminación educativa, de que un libro, el que hace un libro en Francia, cuando dice el teatro en España, y va un libro español y lo copia, ¿no? Entonces, bueno, pues es que bajarse al Moro ha sido y sigue siendo obra de referencia en el mundo entero. Entonces, al margen mía, ¿qué quieres que te diga? Si quedará una por encima de todo, ¿por qué ha quedado? Yo tengo una cosa curiosa en eso de quedar, y es que tengo 2 dimensiones, por determinadas circunstancias también donde me he movido. Una es la dimensión teatral y otra es la dimensión universitaria. Soy el medalla de oro de las universidades europeas de este año y cosas de esas así, gordas a nivel cultural, educativo, porque me he movido siempre mucho en el mundo de la universidad y en el mundo cultural. Eso quiere decir que las obras mías, algunas de ellas se han estudiado, están en los libros de texto, las estudian los chicos y se examinan por ellas, y han quedado un poco como canon, como referente, ¿no? Pues eso, que quiere que una vez que está ahí, ya no hay que, durante un tiempo ya es inamovible, ¿sabes? Eso, yo qué sé, la obra se puede dejar de hacer, pero hasta que ya no esté en los textos, no. Vamos a ver, es que todos los años los chicos tienen que estudiar alguna de esas obras mías, las tienen que comprar, las tienen que leer, las tienen que comentar. Bueno, pues son las 3 o 4 obras canónicas que son las que se estudian en los libros de texto, que es Bajarse al Moro, Los Tanqueras Vallecas, El Álbum Familiar, y una infantil que es absolutamente referencial, La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón, que se ha hecho ediciones y que siguen dándola en todos los colegios de España todos los años, desde que la escribí hace 30. ¿Hoy el teatro está en crisis o en transformación? Bueno, yo creo que siempre está en... El teatro es el género artístico de comunicación más sencillo y más complejo. Más sencillo porque, bueno, pues lo de Lope de Vega, un tablao, dos actores y una pasión. O sea, y siempre cogen 2, se ponen a pelear por una pasión en un tablao, un sitio que se vea, y es teatro. O sea, se puede hacer sin ningún medio. Mis obras cortas, tengo una cosa que se llama Cuadros de Amor y Humor a Freco, 50 obras cortas, se hacen en el mundo entero, en las cárceles, en los hospitales, en los para niños, para mayores, porque son muy fáciles. Y ahora mismo se están haciendo, ahora mismo, si ven la cantidad de gente que está haciendo por el mundo mis obras cortas, ¿por qué? Pues 2 sillas y salen ahí 2 y actúan y ya está. O sea, es muy sencillo de hacer a veces. A la vez, hay otra dimensión, que es la de los palacios, que te digo yo, es complicadísimo. El gran teatro del mundo lo he hecho con casi 500 de reparto, orquesta, música, no sé qué, o sea, depende de lo que es, ¿no? Entonces, permite mucha gama, ¿no? Entonces, y luego hay siempre la línea, la idea de lo moderno, que bueno, que siempre ilusiona un poco esa cosa como del escándalo, que rompe el desnudo, la sangre, el sexo, tal, hay 4 o 5 elementos, no da para más, la cosa, sexo, escándalo, sangre, pues sacarte la sangre es lo que se hace y tal. Pero también se agota un poco, o sea que lo moderno volverá, que es moderno y que no moderno, pero tiene un público.
Nosotros, en el teatro este, el canal, que tengo mucho que ver con la programación y tal, pues cuando viene Angélica Líder, si los representantes de esa línea moderna, se les da al teatro la sala más grande que tenemos porque la llena a tope, pero 5 días. Ya no hay más. Sabemos que 5 días llena a tope. Y luego ya. Al sexto mando filas y al séptimo no va nadie. O sea que su público es un público sediento de esa modernez, que está muy bien, que es de esa alimentación, ¿no? Y es como cuando haces una obra, se dice, es una obra que también hace muchos años, 1 o 2, y tiene un éxito un día. Eso que dura 24 horas de obra. No se sabe bien qué es 24 horas, porque luego eso, ¿quién aguanta aquí? Se va, viene, aquello es un aburrimiento, se repite, ha sido alguna, pero hay alguna gente que entra mucho al trapo de eso, y también tiene derecho a verlo, ¿no? Sí, sí. Entonces siempre hay fuentes como para lo moderno, para lo abierto, para tal. El tema es que la mayoría de las veces todo eso suele ser fuegos artificiales, funciona y desaparece. No hay nada más frágil que lo moderno, digamos. Se consume en su momento. Mucho. Y por último, ¿qué te queda por decir, José Luis? ¿A mí? ¿Qué te queda por decir? ¿Qué te queda por decir? A ver, las palabras tienen una cosa buena que permite decir, comunicarte, intentar explicarte, y tienen una palabra mala, y es que según las sueltas y te explicas, las destruyes. Y eso lo sabe muy bien un escritor, que las palabras son un escritor profesional que se dedica toda la vida a las palabras. Yo el que mejor ha explicado qué son las palabras para mí es Shakespeare, como todo, en Hamlet. Hamlet en un momento, Hamlet no para de hablar en la obra, mete unos monólogos, 6 grandes monólogos y luego lo para. Habla, ¿qué le queda por decir? Le podían preguntar, ¿qué te queda por decir, Hamlet? Porque lo dice todo. Sí. Todo lo que, es como el Quijote, lo dicen todo. Dice que eso lo dice en el Quijote, sí, todo. El Quijote dice qué calcetines tienes que llevar, también lo dice. Y lo dice todo. Hamlet también. Y en un momento determinado, Hamlet tiene un momento precioso, que para mí es el más importante de Hamlet y el más importante de Shakespeare y uno de los más importantes para recapacitar sobre todo los escritores. El momento más bonito de Hamlet no es cuando dice ser o no ser, eso es para el pueblo, eso es para que la gente coja culturilla general. No, el más bonito es cuando un señor que no para de hablar en un momento determinado dice palabras, 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 destruye lo que ha creado con palabras, porque en el fondo todo lo que yo he dicho y todo lo que dijo Hamlet son solo palabras, palabras, palabras. Con eso me quedo, con tus palabras, con eso me quedo yo y se quedan quienes nos están viendo, nuestros amigos de Emeritus. Yo creo que es una preciosa conversación la que hemos mantenido hoy con José Luis. Y yo creo que el teatro es un acto de vida compartido y eso es lo que hemos hecho hoy, compartir un ratito de este acto que es la vida con uno de los grandes genios de la escritura y especialmente de la escritura teatral o de la escritura dramática, no solo de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos y del mundo. Así que nada, muchísimas gracias, José Luis, ha sido un placer escucharte y nada, que sigas escribiendo mucho. Encantado, gracias. Y a vosotros, hasta el próximo Emeritus. Muchas gracias.